Buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos a esta videoconferencia que tiene por título Tecnología Anticonceptiva y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el uso de anticonceptivos, a cargo de la doctora Esmeralda Miranda de Ramírez, de la Unidad de Atención y Cuidados en Salud a la Persona Adulta. Le doy la palabra a la doctora. Bienvenida. Gracias por ser aquí. Bueno, buenas tardes. Agradeciendo a todas las personas que están conectadas y que hay interés por esta temática. Yo voy a presentarles ahora un resumen, ¿verdad? Porque hablar de uso de anticonceptivos es sumamente extenso. Sin embargo, pues yo les voy a hacer un resumen de lo último que nos ha dejado la Organización Mundial de la Salud, todas las recomendaciones y por supuesto el tema de tecnología anticonceptiva que está relacionado básicamente con todas aquellas evidencias y todas aquellas actualizaciones que han habido respecto al uso de anticonceptivos. Así es que el objetivo pues es que comprendamos claramente cómo es que funciona las evidencias y cómo han ido avanzando con el tiempo, todo lo relacionado al uso de los mismos. Entonces, vamos a iniciar con, que valoremos un poco lo que significa tecnología anticonceptiva, ya que cuando hablamos de tecnología muchas veces nos enfocamos solamente en equipamiento o en otros aparatos electrónicos. Sin embargo, pues estamos hablando, cuando hablamos de tecnología anticonceptiva, nos estamos refiriendo básicamente a lo que son tanto las evidencias como las actualizaciones que hay en relación a esto. Bueno, primero mencionarles pues que tecnología anticonceptiva se trata de métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Sabemos pues que la mayoría de métodos están siendo utilizados por mujeres, sin embargo pues también hay hombres que pueden utilizar. Pueden ser transitorios o definitivos, hormonales o no hormonales, y también basados en tecnología o en conductas. Es decir, pues que ya se cuenta con todas las evidencias o por lo menos con análisis sumamente exhaustivos para poder recomendar un método. En ese sentido, pues veamos también que los métodos anticonceptivos deben cumplir con algunos requisitos y características que van a permitir a las personas alcanzar sus metas reproductivas en forma efectiva y segura para su salud de acuerdo a su situación de vida. Pongamos un poco de atención al tema de metas reproductivas. Sabemos de que todas las personas, bajo el enfoque de derechos humanos, todas las personas tienen el derecho de tener o no tener hijos, de tenerlos cuando consideren necesario y en el momento que se requiera. Para ello, pues únicamente tenemos como prevención de un embarazo no deseado el uso de anticonceptivos. ¿Y qué es lo que vamos a ver en estos métodos? Su eficacia, su seguridad, si es reversible o no, la aceptabilidad. Esto es bien importante porque muchas veces puede estar utilizando alguien un método con el cual no está del todo de acuerdo o sencillamente porque alguien le dijo que era bueno y a veces no es la persona indicada para utilizarlo. De fácil uso, no para nosotros como proveedores, sino para la usuaria o el usuario si es que así se requiere, ya que son ellos los que van a hacer uso de los métodos. Disponibilidad, por supuesto, tiene que estar disponible en cualquier momento. ¿Qué queremos decir con esto? Que los métodos anticonceptivos no pueden estar bajo un régimen de que hoy tenemos, mañana no, ¿verdad? O un mes sí, otro mes no, sino que tiene que haber disponibilidad. Y por supuesto, para lo que es el sistema de salud,
tener un bajo costo. El bajo costo no significa que nos vamos a olvidar de la eficacia, seguridad y todo lo que hemos mencionado anteriormente, sino que vamos a valorar también este término porque sabemos que necesitamos tener de uso continuo lo que son los métodos anticonceptivos. Entonces, tenemos que recordar que la eficacia de los métodos anticonceptivos es la capacidad que tienen ellos de proteger a la usuaria contra el embarazo, por supuesto. Y esta eficacia es medida por la tasa de fracaso del método. Estas tasas de fracaso de método se visualizan a través de estudios que se hacen en diferentes países y expertos que están realizándolos para poder determinar esto. Entonces, esto tiene que ver con el número de embarazos que ocurren entre 100 mujeres o parejas que usan un método en un año. Si nosotros vemos las tasas de uso, ya vamos a ver, de fracaso, perdón, vamos a ver ahí un cuadro donde salen estas tasas y podemos observar que, por ejemplo, si nos referimos al DIU, decimos que el DIU tiene una tasa de falla de 0.5%, o sea que una de cada 200 mujeres que usan DIU durante un año se puede embarazar. También hay que tomar en cuenta esta palabra, se puede. No estamos diciendo que esa va a ser la regla. Entonces, eso es la idea de poder medir esas tasas de fracaso de métodos. En el caso del MELA o del método de lactancia materna, la eficacia se mide solo hasta los 6 meses posparto. Hay mujeres que dicen que pueden estar hasta un año dando lactancia o a veces hasta más y que esto les ha permitido no tener un embarazo. Pero cuando hablamos de eficacia debemos verlo hasta los 6 meses. Y para los métodos quirúrgicos, que estamos hablando de ligadura de trompas y vasectomía, se mide a lo largo de toda la vida porque son métodos prácticamente permanentes. Y esto es lo que les mencionaba inicialmente, las tasas de fracaso. Hablamos de uso correcto y consistente y de uso típico. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso correcto y consistente es aquel uso que va enfocado prácticamente a estudios, ¿verdad? En donde se hace todo de una forma bien sistemática. Y el uso típico es el que prácticamente se realiza a través del uso del método durante el año. Entonces, veamos, si observamos los que están acá en celeste, podemos observar de que prácticamente el uso correcto y consistente es prácticamente idéntico al uso típico. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de métodos vamos a encontrar una mayor eficacia, ya que se requiere de uso típico es igual. No así en nosotros que ustedes van a observar que acá con el uso correcto y consistente hay de 0.3, por ejemplo, varios de los métodos, pero ya cuando nos vamos al uso típico puede llegar incluso en el caso de anticonceptivos orales, anillo vaginal, el parche, podemos ver que puede llegar hasta 6 a 8 embarazos por 100 mujeres que lo usan. Entonces, veamos que si nos enfocamos acá, podemos observar que prácticamente estamos hablando de 4 métodos que son los implantes, el DIU y la esterilización femenina y la vasectomía, la que para nosotros va a tener mayor eficacia. Y aquí podemos observar prácticamente lo mismo del menos efectivo, pero aquí ya va a ir prácticamente, por grupos, ¿verdad? Y vemos que cuáles son los menos efectivos y aquí podemos observar los menos efectivos. Tenemos el preservativo, el retiro, los espermicidas y luego le siguen el preservativo, perdón, el femenino, el masculino lleva un poquito de mayor eficacia, el diafragma y los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Posteriormente vamos a encontrar que van los otros métodos como los orales, los inyectables, que nos van a prácticamente
que prácticamente nos van a dar un poquito más de efectividad, pero no como los que hemos mencionado. Entonces, cuando nosotros queramos pensar en utilizar un método con seguridad y eficacia, tenemos que ver realmente todo este tipo de parámetros para poder ofrecer una calidad de atención a la paciente. La eficacia del anticonceptivo y la consistencia de su uso son aspectos importantes en la seguridad, porque podemos decir que si bien el uso típico, el uso consistente y correcto de un método, por ejemplo, anticonceptivos orales, puede ser muy efectivo, pero en el uso típico ya no. Entonces eso me disminuye el tema de seguridad y por eso es importante que nosotros veamos esa situación antes de cualquier cosa que vamos a dar consejería a la usuaria. Tenemos, por ejemplo, que los implantes, el DIU y la esterilización femenina, solo que va a requerir, no tiene nada que hacer la usuaria, nada más que recordar, ¿verdad? Nada más el procedimiento para la continuidad del método. Entonces, esto es una ventaja sumamente grande que tenemos. Y la vasectomía se requiere nada más que utilice los primeros 3 meses otro método para que no vaya a haber un embarazo. Sabemos nosotros cómo funciona el sistema de creación o de génesis de los espermatozoides y eso pues lleva un aproximado de 3 meses y por eso es que necesitamos otro método. Como prestadores de servicios de salud necesitamos promover el uso seguro, porque si el proveedor está seguro de cuando recomienda o cuando está dando una consejería sobre un método, entonces también le traspasamos esa seguridad a la usuaria o a los usuarios si así se requiere. Entonces vemos, por ejemplo, la OMS ha desarrollado principalmente 2 instrumentos, pero créanme que hay varios instrumentos, no solamente están estos, pero ellos tienen principalmente 2, los criterios de elegibilidad médica para el uso de anticonceptivos y las recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. Estos prácticamente se pueden encontrar en la web, ustedes pueden hacer cualquier consulta en esas herramientas que nos ha proporcionado OMS. Como les mencionaba que el tiempo es sumamente corto, pues vamos a hablar ahora de algunos cambios que se presentaron en las últimas, en la última edición de criterios de elegibilidad médica y también de recomendaciones. Y vemos, por ejemplo, que hubo adición de algunos métodos y modificación en algunas categorías de recomendación. Esto de las categorías tenemos que realmente conocerlo o saber dónde consultar porque esto nos va a permitir a nosotros saber, por ejemplo, que si un método antes no se podía utilizar durante la lactancia, pero con las nuevas evidencias nos dice que sí lo podemos utilizar, ya hay un cambio a la hora que estamos prestando el servicio. Entonces, ¿cuáles métodos han sido adicionados? El acetato de medroxiprogesterona de depósito, que es la subcutánea. Ya vamos a ver sus características y van a ver ustedes de que este es un producto que ya lo hemos tenido como Ministerio de Salud. El anillo vaginal de progesterona, que también es otro método que incluyeron, pero que nosotros no lo tenemos. El Sino Implant, que es un implante prácticamente, y este implante pues tampoco lo tenemos nosotros, igual que el acetato de ulipristal, que es un nuevo método anticonceptivo que quizás a mí no me parece cuando digamos método anticonceptivo, sino que solamente podamos decir anticonceptivo de emergencia, porque en realidad no es un método como tal, ¿verdad? Sino que como su nombre lo indica, es solamente en emergencia. Y la modificación de algunas categorías de recomendación que se ha dado para la lactancia materna durante el posparto, que es donde han habido mayores evidencias, algunas situaciones de enfermedades crónicas, principalmente las dislipidemias conocidas y las terapias antirretrovirales o aquello que está manejado a través de lo que es
las ITS y VIH. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la medroxiprogesterona de depósito, que es la subcutánea. Aquí vamos a hacer una comparación entre la intramuscular, que es la que hemos manejado por muchos años, que es la Depo-Provera, que la hemos conocido como tal, y lo que es la subcutánea, que es la Sayana, que es la que nosotros hemos tenido como Ministerio de Salud. Entonces vemos, por ejemplo, que la intramuscular ha sido aprobada desde antes y la otra, la subcutánea, es hasta 2004, que fue aprobada por la FDA y no había sido incorporada en la última edición de los criterios de elegibilidad de OMS. La dosis, pues prácticamente ustedes las pueden ver, que estamos hablando de 150 miligramos de medroxiprogesterona para la intramuscular y 104 miligramos de medroxiprogesterona para la subcutánea. En cuanto a tratamiento, vemos que la intramuscular, o sea, la de 150, se ha aprobado para el manejo de hiperplasia endometrial, no así la subcutánea. Y la efectividad prácticamente es la misma. La eficacia y las recomendaciones de uso en la guía de OMS son las mismas para ambas. Es decir, pues que si no tenemos una, podemos tener la otra. Si ustedes revisan el listado oficial de medicamentos, el listado que tenemos como Ministerio de Salud, el código o la descripción de este producto es básicamente de esa forma, de 150 o 104 miligramos. Es decir, que podemos utilizar las dos indistintamente. Ya vimos la dosis y vean ustedes la concentración plasmática. Esto es importante porque cuando hablamos de la intramuscular estamos hablando de 3.73 nanogramos por ml y cuando hablamos de la subcutánea de 1.56 nanogramos por ml. La exposición total entonces a la medroxiprogesterona es menor en la subcutánea. Es decir, pues que si hay alguna valoración, si en algún momento tuviésemos las dos, podríamos valorar esta situación. Los efectos adversos prácticamente son similares, salvo que en la subcutánea, si no se ha utilizado una buena técnica de aplicación, podemos encontrar mayor reacción en el sitio de la punción. La pérdida de masa ósea a los 2 años de uso es similar en ambas y en ambas la recuperación total al año de descontinuación es similar. Beneficios no anticonceptivos. En el caso de la intramuscular, disminuye la dismenorrea, disminuye la pérdida de sangre, igual que la subcutánea, pero y como ya lo mencionamos, la intramuscular es la que sí se ha aprobado para el manejo de hiperplasia endometrial, no así la subcutánea. Luego tenemos lo que es el anillo vaginal de progesterona. Esto prácticamente no lo tenemos, pero es bueno que sepamos que es un producto que está integrado por la OMS y que cualquier información la podemos encontrar acá con el fin de que si nos llega una usuaria que nos hace alguna pregunta al respecto o llega con este método, podamos darle la consejería necesaria. Primero, recordarles de que el anillo vaginal prácticamente ha sido más utilizado como anticonceptivo durante el periodo de la lactancia. Es un anillo de silicona de 58 milímetros de diámetro que contiene 2 gramos de progesterona. Es categoría 1 durante la lactancia y no existen restricciones para su uso. Podrían haber efectos secundarios como son la irritación, un poquito de sequedad, ¿verdad? Durante el uso, pero no hay mayores reacciones relacionadas con el uso de este método. Este libera 10 miligramos de progesterona al día durante 4 meses y se absorbe a través de la pared vaginal, logrando concentraciones plasmáticas efectivas. ¿Qué es lo importante de esto? Que básicamente se puede utilizar durante la lactancia y prolonga la menorrea de la lactancia materna y ayuda a las mujeres que amamantan a espaciar los embarazos. Puede utilizarse de 4 a 9 semanas después de dar a luz
Cada anillo permanece en la vagina durante 90 días. Pasado ese tiempo hay que reemplazarlo por uno nuevo. Entonces, vemos que esto es bien importante. Acá en el cuadrito anterior les mencionaba yo que puede ser utilizado cuando, dado que durante el periodo de la lactancia puede haber resequedad vaginal, también hay un beneficio y hay un aumento de la secreción vaginal como efectos mínimos. Su mecanismo de acción es aumentar la sensibilidad del sistema hipotálamo-hipófisis a la succión. Esto es bien importante porque tiene que ver con la succión y la succión, recordemos que es algo sumamente estratégico, digámoslo así, para el tema de la lactancia, reforzando este mecanismo fisiológico de anovulación y amenorrea durante la lactancia. Luego tenemos el sino-implant. El sino-implant es otro implante. Este es otro método que ha incorporado OMS. Este implante, recordemos que nosotros tenemos básicamente Yadel, que es de 2 varillas, y el Implanon. Hay algunas diferencias y es lo que vamos a ver aquí, porque este también es de 2 varillas, igual que Yadel. Está conformado por 2 varillas, también tiene 75 miligramos de levonorgestrel, pero a diferencia del levonorgestrel, este solo está aprobado para ser usado por 4 años en vez de 5 años. Fíjense que este método es un poquito más, digamos, en costo, es un poquito menor, pero como el tiempo de efectividad es menor, entonces casi prácticamente no sale igual que el Yadel, que es para 5 años. El uso, las recomendaciones son las mismas que para el resto de implantes. Aquí no hay diferencia con seguridad y efectos colaterales. Acordémonos que siempre es 75 miligramos de levonorgestrel. Solo fue autorizado para ser usado por 4 años. Y la probabilidad, en los estudios se vio, por ejemplo, que el primer año con el uso de Sinoplan podemos ver que el primer año es de 0 a 0.1 fracaso de uso. En el Yadel es 0.1, prácticamente estamos igual. En el cuarto año, este es de 0.9 y 1.06%, al igual que el Yadel. Sin embargo, ya para el quinto año, vemos que el 0.7 a 2.1 fracaso de uso en el caso de Sinoplan. Entonces, para este momento, en este momento del quinto año, se dejó prácticamente el Yadel, es el que sí se dejó para los 5 años, no así el Sinoplan. Por eso es que en este momento sí se tomó en cuenta para la oferta, pero no se ha aprobado aunque el costo sea menor, pero la durabilidad y la efectividad es menor también. Entonces, algo bien importante que hay que recordar, que por qué a algunas mujeres les gustan los implantes, precisamente porque no requieren que la usuaria haga nada una vez insertados, más que estar pendiente pues prácticamente de algún efecto y de consultar si es necesario. Previenen el embarazo de manera muy efectiva, son duraderos y sobre todo, lo más importante es que son reversibles. Ahora pues con el tema de derechos y de enfoque de género, estamos buscando siempre que un método que sea mejor reversible, aunque los permanentes son para aquellas pacientes que prácticamente ya no desean tener hijos. Pero se trata pues de promocionar más los reversibles. Y por supuesto que no interfieren en las relaciones sexuales. El otro que ha integrado OMS es el acetato de ulipristal. Esto tiene comparación con el levonorgestrel, ¿verdad? Que utilizamos como anticoncepción de emergencia. Esta ha sido aprobada desde el 2010 prácticamente en Europa y en Estados Unidos por la FDA en el 2010 y en Europa 2009. Mecanismos de acción, prácticamente el levonorgestrel
que es el que se está utilizando ahorita, ya sea de 75 miligramos a 150 miligramos, que es el que está en el listado oficial de medicamentos, ahí podemos ver que hay un feedback negativo sobre hipófisis disminuyendo la hormona luteinizante. Es decir, que este puede ser efectivo incluso previo al pico que hace esta hormona. En cambio, la ulipristal es una dosis 30 miligramos por vía oral, ¿verdad? Estamos en la presentación. Y retrasa la ruptura folicular y podría ser efectivo hasta posterior al pico más elevado de hormona luteinizante. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre está interfiriendo en lo que es el tema de ovulación. Y por eso es que sabemos, y bajo todos los estudios que se han hecho, y bajo todos los contextos, que esto no es en ningún momento un abortivo, que es lo que muchas personas manejan. También es bien importante que recordemos en estos métodos que tampoco son de uso regular, ¿verdad? Cada uno de ellos, independientemente cuál utilicemos, y recordemos que el inyectable no está recomendado, solamente el vía oral, independiente de cuál recomendemos, no se puede utilizar como un anticonceptivo regular. Este es un anticonceptivo eminentemente de emergencia. Y veamos aquí, en cuanto a efectividad también, si utilizamos levonorgestrel, estamos hablando de que puede haber a las 72 horas posterior a la relación no protegida, el índice de embarazo puede ser de 2%, igual que el ulipristal, o sea que ahí son iguales. Sin embargo, si vemos el embarazo a usar el método entre 72 y 120 horas, le vemos un poquito más de efectividad a lo que es el ulipristal, acetato de ulipristal. Entonces hay que valorar eso. Esto todavía no se ha trabajado como tal porque sí se ha estado comprando el levonorgestrel. Sin embargo, pues habría que ver con los precios y todo lo demás para que veamos si realmente podemos utilizar esto. El efecto sobre el endometrio del levonorgestrel es sin cambios o mínimos cambios. En el ulipristal produce alteraciones sobre el endometrio, adelgazamiento y receptores glandulares de progesterona. Y las reacciones adversas prácticamente son similares. Eso básicamente lo que les he presentado hasta este momento está relacionado con los métodos que la OMS ha incluido en las últimas evidencias. Luego tenemos el tema de las categorías en las que han cambiado. Principalmente hay varias categorías, pero estas son las que se han considerado como prioritarias. Por ejemplo, la lactancia materna en el posparto, dislipidemias conocidas y la terapia antirretroviral. Recordar que siempre estamos ante los criterios de elegibilidad médica y ahí lo menciona, ¿verdad? Con evidencia clínica, con evidencia clínica limitada, y vemos las categorías, cómo podemos utilizar prácticamente estos métodos. Y vemos pues siempre la categoría 1 y 2, estamos hablando que se puede utilizar el método. En la categoría 3 no se recomienda, pero sin embargo hay algunas excepciones. Y la categoría 4 es cuando tenemos contraindicación del método. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque aquí es donde vienen los cambios y donde nosotros tenemos que estar prácticamente muy actualizados. Como por ejemplo, si estamos hablando de lactancia materna menos de 6 semanas posparto, todos sabemos que no podemos utilizar está como categoría 4 el uso de anticonceptivos combinados. Llámese pastillas, llámese inyectado. Sí podemos utilizar de progestina, sin embargo, vean ustedes, todavía nos aparece la medroxiprogesterona y la noretisterona como categoría 3. Ahí ven unas letritas ustedes y ven, por ejemplo, de que a pesar que es categoría 3, se puede utilizar en algunos casos especiales. No así, pues, lo que son los implantes que también tienen categoría 2.
Entonces, en menos de 6 semanas posparto, nosotros podemos estar utilizando un anticonceptivo inyectable, siempre con las excepciones que ya vamos a ver, y lo que es los implantes. Y por supuesto que en el resto siempre tenemos el tema de hasta más de 6 semanas posparto, los combinados se vuelven categoría 2. Luego todos los demás son categoría 1. Entonces, la evidencia demuestra que no hay efectos de los anticonceptivos de progestágeno solo en la lactancia ni en el crecimiento y desarrollo de los niños. Esto también es sumamente importante porque son las preocupaciones que han habido por años. Tenemos acá lo que es los dispositivos intrauterinos, el de levonorgestrel y la T de cobre. Veamos, por ejemplo, de que en el posparto, en menos de 48 horas, se puede utilizar tanto el de cobre como el de levonorgestrel, considerando esté dando lactancia o no esté dando lactancia, porque si está dando lactancia, el de levonorgestrel es categoría 2. No así, por ejemplo, entre las mayor de 48 horas y menos de 4 semanas es categoría 3 y más de 4 semanas se vuelve categoría 1 para los dos, y la sepsis puerperal, que todos sabemos que ahí no podemos utilizar ningún dispositivo intrauterino. Entonces, la inserción hasta 48 horas posparto tiene menores ventajas, menores porcentajes de expulsión que la posterior a 48 horas. Y pocos estudios realizados y controversias en sus resultados con respecto a la posible disminución de la lactancia al comparar la inserción inmediata posparto del DIU de levonorgestrel versus la inserción tardía. Es decir, pues que todavía no se ha llegado a una conclusión bien certera, pero como lo ponen bajo categoría 2, se puede utilizar incluso inmediatamente posparto. Luego tenemos ya como posparto, lactando o no, básicamente esto se relaciona mucho, pero aquí ya lo vamos a ver con los factores de riesgo como el tromboembolismo venoso. Y vemos, por ejemplo, que si está posparto y no está dando lactancia, prácticamente le podemos dar siempre los de progestina. Y ahí sí todos son categoría 1. No así si hay un riesgo, hay un factor de riesgo, o hay con o sin factor de riesgo de embolismo trombovenoso. Entonces tenemos que ver, ahí se vuelve categoría, si solo hay un factor de riesgo, categoría 3 y 4, si hay un factor de riesgo bien evidente. Si nosotros vemos, por ejemplo, mayor de 21 días a 42 días, ahí podemos ver diferencias, se vuelve categoría 2 y categoría 3. Si no hay muchos factores de riesgo de tromboembolismo venoso, ahí podemos ver que es categoría 2. Y si tiene más factores en ese momento actual con factores, es categoría 3. Y más de 42 días, pues en el posparto siempre vamos a utilizar cualquier método. Es decir, pues que la idea es que cuando la paciente llegue a su posparto, pues podamos ofrecerle cualquiera de los métodos que ella pueda querer en ese momento cuando estamos hablando de hormonales. Y en el caso de las dislipidemias, pues también hubo cambio en el título de la condición, porque aquí tiene que ver si hay condiciones cardiovasculares o factores de riesgo cardiovasculares, más la dislipidemia, ¿verdad? Entonces existe mayor riesgo de trombosis venosa o arterial en mujeres que usan anticonceptivos hormonales combinados. Y no existe clara asociación entre dislipidemias y riesgo de trombosis venosas en mujeres en edad reproductiva. Y por supuesto que no se recomienda así en forma sistemática el tamizaje habitual de dislipidemias, porque ya se vio que todos son categoría 2 o categoría 1. Y en el caso de las ITS solo vamos a tener problemas. Vean ustedes todo el resto de
de métodos, lo podemos ver prácticamente, lo podemos ver como categoría 1. Y todo acá, prácticamente acá es donde vemos algunos problemas. Pero, por ejemplo, si alguien tiene un problema de ITS y ya tenía anticipadamente su dispositivo, prácticamente se puede darle continuidad. Si hay alguna situación que le cause otro tipo de problema, entonces sí se puede proceder al retiro, mientras eso no se debe de hacer. Y vemos acá, por ejemplo, si es una cervicitis purulenta actual o tema de gonorrea, si es categoría 4. Y acá pues vean ustedes que la única es la enfermedad clínica por VIH grave, que en el caso del DIU de cobre se vuelve categoría 3. Esa es, sí. Bueno, entonces, y dentro de la terapia antirretroviral, lo bueno, si ustedes revisan todo el documento de criterios de elegibilidad médica, se agrega la categorización sobre cada medicamento que se está utilizando. Y puede, por ejemplo, anteriormente los inhibidores de la proteasa estaban en categoría 3, pero ahora se consideran categoría 2. Entonces, con estas pacientes también hay que tener mucho cuidado. Y luego, pues podemos ver, por ejemplo, las recomendaciones prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos, que es la otra herramienta que nos da OMS. Y tenemos siempre el tema de inicio de los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere al inicio de la anticoncepción en el momento en que la mujer lo solicita, sin esperar hasta el próximo periodo menstrual, si se está razonablemente seguro o segura que la mujer no esté embarazada o no tiene riesgo de embarazo. Esto nos ayuda muchísimo a no hacer exámenes innecesarios, no dejar esperando a la paciente, o no darle algún método específico que ella está solicitando en algún momento determinado. ¿Cuáles son estos parámetros que vamos a utilizar, estos criterios? Vemos que necesitamos corroborar que no haya tenido relaciones sexuales desde el último periodo menstrual normal. Si ha usado correcta o sistemáticamente un método anticonceptivo. Fíjense que a veces la paciente ha estado utilizando un método y por X o Y razón desconfiamos y procedemos a hacerle exámenes y generalmente no ha habido mayor problema con esto. Y si está también dentro de los primeros 7 días de su periodo menstrual, por supuesto, aquí es donde casi todos los métodos se pueden ser utilizados sin ningún problema. Si está dentro de los primeros 6 meses posparto, en amenorrea de lactancia y en lactancia materna exclusiva. Recordemos que esto no lo podemos visualizar en los primeros días, por decirles algo, ¿verdad? O en el primer mes. Hay que esperar por lo menos dos meses para ver si realmente va a haber una amenorrea o no va a haber. Y si está dentro de las primeras 4 semanas posparto, si no está en lactancia, y si está dentro de los primeros 7 días post-aborto. Idealmente, fíjense que hemos tenido bastantes dificultades a veces cuando las pacientes post-aborto se van sin ningún método. Y luego, pues, vemos pues que aquí es bien importante algunos procedimientos que nosotros creemos a veces que son necesarios, pero dice que la historia clínica es el elemento más importante para evaluar si la mujer presenta condiciones de salud o factores de riesgo que afectan la elegibilidad de un método anticonceptivo. Si la mujer es sana, no se requieren exámenes adicionales para iniciar el uso de la mayoría de métodos. Esto nos lleva a 2 cosas, que tenemos que tener una buena consejería y también tenemos que tener una buena historia clínica cuando iniciamos un método. Aquí podemos ver los exámenes o test, ¿verdad? Al ingreso. Y por ejemplo, vean ustedes ahí. Clase A dice esencial y mandatorio en toda circunstancia. Y aquí vemos que aparece el DIU y la esterilización femenina.
nos aparece el riesgo de ITS, ¿verdad? Para el DIU, ¿verdad? Que tenemos que hacer algún examen. En la clase B contribuye sustancialmente al uso seguro y efectivo. Solamente nosotros no lo tenemos normado, pero si por ejemplo sospechamos que una paciente nos menciona o vemos que tiene problemas de hemorragia y está pálida o tiene alguna situación de esa, pues podemos hacerle su hemoglobina. Y no así en la AQB, que ahí sí es necesario hacerla. Y también algunos exámenes si son necesarios para cuando queramos poner un dispositivo intrauterino y hay un riesgo elevado de ITS. Y si ustedes se fijan, la clase C no contribuye sustancialmente al uso seguro y efectivo. O sea, no es necesario hacerlo y es la mayoría. Ni para los hormonales, miren ustedes, ningún examen. Para condones, menos, ¿verdad? Solo tenemos algunos en el dispositivo y en la AQB. Entonces, esto es bien importante para que no estemos dejando exámenes innecesariamente. Entonces, hay varias herramientas para consultar los métodos disponibles en el uso de anticonceptivos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la tabla actualizada, ya se la voy a presentar. Tenemos una app, ¿verdad? Una aplicación que está vigente y que ustedes pueden consultarlo. Y un disco también donde podemos ver eso. Esto es la tabla. Vean ustedes, algo que siempre llama la atención es el hecho de que este sí ha sido actualizado después de haber actualizado todos los criterios de elegibilidad. Y vean ustedes que la mayor parte de los criterios están en color verde y estamos hablando de categoría 1 y 2. En rosadito y en rojo prácticamente son pocos los que ustedes tienen. Como es difícil realmente aprenderse todos estos criterios, es importante que los tengamos en nuestros escritorios y que podamos consultarlos cuando se requiera. Es bien importante que nosotros veamos condición por condición. Solamente en la app nos aparecen cruces de condiciones, pero en este no, ni en el disco. Entonces, tenemos que revisar todas las condiciones para ver que no vaya a haber alguna condición que esté contraindicando un método. Y esa es la app, la aplicación móvil. Vean, ustedes pueden entrar a esta app y allí pues prácticamente les va a dar lo que es esta aplicación. Y allí, por ejemplo, ustedes pueden elegir aquí las herramientas, ¿verdad? El tool, y vean cómo. Vamos a ver un ejemplo. Si una usuaria diabética con nefropatía solicita implante hormonal, venimos nosotros y queremos buscar la opción qué método le puede quedar bien a ella. Vemos aquí en diabetes y le ponemos que también tiene nefropatía y me manda directamente a las categorías 1, 2 y 3. Pero como ella solicita implante, entonces yo rápidamente puedo ver que no tengo ningún problema para ponerle cualquiera de los implantes. Y esta es la ventaja de tener este tipo de aplicaciones, porque ahí consultamos la mayoría, los que ahora pues la juventud que prácticamente todo lo tiene en tecnología, pues prácticamente ahí le sale mejor hacer las consultas. Si la usuaria tiene 17 años con índice de masa corporal de 42, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vemos la condición obesidad mayor de 30, ¿verdad? De índice de masa y nos manda aquí todo lo que son categoría 1 y 2. Como ella está pidiendo implante hormonal, aquí nos aparece. Entonces, es como bien práctico. Igual es bastante práctico el disquito, ¿verdad? Donde podemos ir viendo cada una de las condiciones y, y podemos ir tratando de valorar qué método es el que no le va
a causar daño. Fíjense que en esto de los criterios de elegibilidad tenemos que tener claro que no vamos a buscar en sí qué método les podemos poner, porque si la usuaria ya lleva una idea o ya lleva una elección o ya lleva una dirección o ya tiene dirigido un método, lo que nos va a interesar más es qué método no le podemos poner, porque de esa manera nosotros no vamos a cometer el error de causar algún daño o alguna situación negativa. Y aquí ven ustedes, ahí están todas los parámetros. Igual, la desventaja del disco es que no tiene todas las condiciones. Se recomienda en este momento utilizar la app porque es la que tiene todas, pero para fines prácticos, si no la tenemos o no podemos estar ahí consultándolo, también es bueno que tengamos estas herramientas. Este es el que nosotros distribuimos también. Y por último, quisiera hablar un poquito de los criterios médicos de elegibilidad para la esterilización quirúrgica femenina y masculina. Estos criterios se clasifican diferentes. Por ejemplo, acepte, precaución, demore y caso especial. En acepte no hay razón médica para negar a la persona realizarle la esterilización. Precaución suele suministrarse en un entorno ordinario, pero con preparación y precaución. Si lo tiene que demorar, será hasta que se haya evaluado o solucionado alguna afección que la persona tenga. Y para mientras se le tiene que dejar métodos temporales alternativos. Y el caso especial es que debe llevarse a cabo en condiciones en que se disponga de un cirujano, personal experimentado, el equipo para administración de anestesia general y demás apoyo de respaldo de acuerdo a la condición que debe de ser. Si resulta necesario derivar a otro servicio o si se demora procedimiento por algún motivo, deberán suministrarse los métodos temporales alternativos. Idealmente, como sistema de salud, no deberíamos de estar negando ninguna esterilización a una mujer. Y si se fijaron, siempre habría que hacérsela aún cuando haya que hacer que sea un caso especial. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la categoría P, que es precaución. Precaución si la edad es muy joven. La literatura y las investigaciones han dicho, aquí sería bueno hacer una investigación al respecto de decir cuántas mujeres jóvenes puedan estarse arrepintiendo después de haberse hecho una esterilización cuando tenemos métodos reversibles. Y vemos que la literatura dice que el 20% se arrepiente. Y el tema de obesidad también es una categoría P que hay que tener ciertas precauciones. Condiciones cardiovasculares como antecedentes de hipertensión controlada, antecedentes de cardiopatía. Fíjense que aquí estamos hablando básicamente de algunos antecedentes o enfermedades no complicadas. Ahí es nada más precaución. Condiciones ginecobstétricas como el cáncer de mama actual, fibromas uterinos, enfermedad pélvica, sin embarazo posterior y enfermedades crónicas como diabetes sin complicaciones, hipotiroidismo, cirrosis leve, entre otras. Son bastantes las que mencionan. ¿Cuándo vamos a decir que es mejor demorarla? Condiciones ginecobstétricas, como por ejemplo, embarazo o sospecha de embarazo, posparto de 7 a 42 días, complicaciones, cualquier tipo de complicación obstétrica, llámese hemorragia, sepsis o cualquier otra, enfermedad trofoblástica, cáncer de cuello uterino, endometrial u ovárico, enfermedad pélvica inflamatoria en los últimos 3 meses y en ITS actuales. Y las condiciones cardiovasculares prácticamente son enfermedades actuales, tanto trombosis venosa como isquemia cardíaca actual. Y las crónicas prácticamente que estén en ese momento con sintomatología, incluyendo, por ejemplo, una anemia, una infección, cualquier tipo de otra enfermedad, otras condiciones, también es importante hacerlo. Y en los casos especiales ya son condiciones ginecobstétricas con muchos problemas,
poniendo un ejemplo, ruptura o perforación uterina, condiciones cardiovasculares que sean hipertensas, ya comprobadas y que tengan esas presiones muy altas, diabetes con mucha evolución y que hayan factores de riesgo, y todas las enfermedades crónicas como cirrosis grave, hipertiroidismo, enfermedad pulmonar crónica, asma, bronquitis, todas esas tienen que verse como categorías especiales, porque eso ya va a requerir que llegue el especialista de cada una de estas condiciones y pueda estar en esta esterilización. Fíjense que en cuanto a la esterilización quiero mencionarles, y esto ustedes lo saben, pero sí me gustaría recalcarlo mucho, y es el hecho de que en todas estas condiciones, idealmente, si hay una pareja estable, si es una pareja pues que tiene un hogar, digámoslo, estable, lo ideal es que el hombre se haga la esterilización, porque someter también a una mujer como caso especial con un problema muy grave también nos puede dar problemas. Ahora, las categorías dicen que siempre se puede hacer, pero es recomendable pues siempre pensar en otra alternativa si así fuese necesario. Algo importante es recordar lo siguiente, que no es práctico intentar aprender de memoria todas estas clasificaciones de métodos versus las condiciones médicas y estilos de vida de base. Lo importante es que nosotros aprendamos a manejar las herramientas de consulta disponibles y poder incorporarlas en la oferta de servicios. Por eso les mencionaba, quizás hasta hace poco no hemos tenido la oportunidad de distribuir muchas láminas, disquitos, pero sí ya hemos tenido oportunidad de hacerlo, y si los tienen, pues hay que utilizarlo. Y también ahora que está la app, pueden ustedes también bajarla. Entonces, esto es lo que yo les traía respecto a lo que es tecnología anticonceptiva. Hay mucho que hablar de cada uno de los métodos, porque en algún momento determinado una usuaria puede pedir un método cualquiera y necesitamos conocer todos los aspectos relacionados con ese método. Y tenemos todas estas herramientas. Así es que les agradezco mucho su atención, y como estamos en el mes de la amistad, pues que tengan un feliz día el día de mañana. Gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, pues estamos para contestarlo. ¿Qué sucede si la mujer no se retira el método en el tiempo indicado? Pues en general solo se acerca a ponérselo y de ahí no asiste a controles. Bueno, idealmente todos sabemos que se necesita el control, porque acordémonos que el control no solamente implica el tema de la anticoncepción, sino que también hay otros temas que van incluidos, como por ejemplo la toma de citología, ver el tema de las mamas y ver otro tipo de situaciones que pueden estarse presentando. Si la mujer no se retira el método, si estamos hablando de implantes o dispositivos, no le va a pasar nada, solamente que no va a estar protegida contra un embarazo, ¿verdad? Y eso hay que hacérselo mucho énfasis para que ella sí asista a sus controles. Yo creo que el hecho de decir de que un método no va a requerir que esté yendo la persona al establecimiento, pero sí hay que hacerle conciencia que tiene que ir por lo menos a su control anual. Ese disco electrónico nos mandará a un link para ofrecer el mejor método, y si nos mandará la ponencia para lograr repasarla. Sí. Esta ponencia queda acá en YouTube, me estaban explicando, entonces sí la van a tener. También ahí en una lámina que yo puse aparece WGO, que es OMS Contraception. Solo ponen así y ustedes van a poder bajar la app a su teléfono. No hay que hacer, no es un link, sino que es de bajar la app. Hay que meterse a la, ¿cómo se llama? A la de juegos, ¿cómo se llama? A la Play Store. Play Store. a Play Store. Ahí, desde ahí bájenla
con ese nombre y ahí le pasa algo. Perdón que a mí se me olvidan esos. Luego pregunta, me gustaría saber sobre la disponibilidad de vasectomía en el sistema público. Sí, con esto pues no se hace en todos los hospitales porque en la mayoría a veces nos hace falta gente capacitada. Pero por ejemplo en el Hospital de la Mujer sí se hacen. Creo que en el Hospital de Santa Ana, en el Hospital San Rafael, es de que investiguemos si ustedes, si la persona que ha hecho esta pregunta podemos comunicarnos, ¿verdad? Y de esa forma, pues vemos en qué hospitales, porque no lo tenemos al 100%. Ahora que somos unidad de atención y cuidados en salud a la persona adulta y que hay una oficina para el hombre adulto, se requiere de fortalecer esta atención porque es necesario hacerla, ¿verdad? Ya vimos de que muchas veces hay demasiados riesgos para la mujer y que el hombre puede hacerse esto fácilmente. Entonces ahí sí tendríamos que ver porque no hay en todos los hospitales. La siguiente pregunta dice, después de retirar un implante que la paciente solicitó para aumento de peso, ¿cuál método sería el ideal que no sea activo? Bueno, si ustedes se fijaron, la obesidad no va a ser así como un requisito para retirar el implante, porque entiendo yo que aumentó de peso, pero probablemente ya traía obesidad. La verdad es que el único método reversible de larga duración que podía aplicársele a la paciente sería el dispositivo. Si le ponemos otro hormonal y si para la persona lo visualiza de esa forma porque el aumento de peso no es significativo cuando la persona empieza. Fíjense que estas son atenciones integrales. La persona tiene que también tener un estilo de vida lo más saludable y tener ejercicio, revisar un poco su dieta, o sea, habría que hacer una atención más integral para mí que no se quite el implante, porque cualquier otro método le va a causar, muchas personas manejan de que es por los métodos hormonal de que están subiendo de peso y sí hay evidencia de un incremento de peso, pero no es así como que yo voy a tener 20, 30, 40 libras más, sino que estamos hablando de 1 o 2 kilos en el año que puede aumentar. Si la persona se cuida, no aumenta nada. Entonces, tendríamos que ir viendo eso porque no le podría dar una respuesta de qué método, porque los otros son hormonales y el único que no es hormonal es el dispositivo intrauterino. Así es. Ese es muy buen comentario, ¿verdad? Que es importante tomar en cuenta la vasectomía, ya que existen muchos tabúes. Fíjense que nosotros tenemos esa situación. Por ejemplo, el Seguro Social hacen mucho más vasectomías que nosotros. A veces nosotros andamos lo más por unas 10 en el año, en todo el sistema. ¿Cuántas hace un hospital? 1 o 2 en el año. Entonces eso nos limita bastante también para aquellas parejas que ya no desean tener hijos y que realmente, o aquellos hombres, pues porque muchos hombres a veces tienen varias parejas y no quieren ya tener hijos de esa forma. Entonces, esa es la manera de apoyarles. Aquí me contestaron el place. ¿Puede repetir el nombre de la aplicación? Está en la presentación, pero es WHO, que es OMS en inglés, y WHO contracepción, pero en inglés. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí les aparece la fotito.
Preguntan cuál es el proceso para enviar a un paciente para realizarle vasectomía y en cuánto tiempo tarda para programarla. Fíjese que igual yo le pediría de que nos comuniquemos porque sí tendríamos que hacer el contacto para que el paciente no tenga que andar de un lado a otro, ¿verdad? Y creo que sí se puede hacer esa coordinación. Ya les voy a mencionar mi correo para que ustedes me lo puedan poner. Híjole, tienes una mano. Tengo una usuaria que le colocaron Implanon y ya estaba embarazada. Actualmente tiene semanas de gestación. ¿Es conveniente retirarle el implante? Sí se puede retirar el implante. Idealmente es retirarlo, ¿verdad? A menos que ella no quiera. En teoría no hay mayor problema, pero si la paciente está bien ansiosa y todo, hay que retirarse, ¿verdad? Porque ahí es donde estábamos mencionando que debemos de estar bien seguros de que la paciente no está embarazada, ¿verdad? Porque también tenemos, no sé, pero en nuestra cultura muchas veces aparecen las usuarias de que nos mienten y piensan que al ponerles un DIU o un implante y ya tienen amenorrea, piensan que no van a embarazarse o que no les va a salir positivo para embarazo y es un error el que ellas cometen. Así es que sí es mejor retirarse. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos pendientes. Perdón, solo les doy mi correo. Si quiere escribir. Lilian.miranda @salud.gov. La primera L chiquita también. Pueden escribir y esos casos de vasectomía para ver a dónde los referimos y que no ande el paciente así preguntando en uno u otro lugar. Gracias. Gracias, doctora, por su excelente ponencia y a cada uno de ustedes que pudieron conectarse y acompañarnos. Feliz tarde. ¿Cuántos se conectaron?